Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer el poder participar en este capítulo de anestesia regional de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. Es un auténtico placer hablar sobre la anestesia regional y muy específicamente la que acontece sobre el plexo braquial. Si después de las charlas de la doctora Navarro y el doctor Reyes, Em, vamos a intentar introducir todo este conocimiento anatómico y anatómico después de una pequeña introducción al tema, para poder definir qué opciones analgésicas o anestésicas tenemos sobre este territorio del plexo braquial. Porque los abordajes del plexo braquial han ido cambiando a lo largo de los años y actualmente tenemos un arsenal de posibilidades que nos va a permitir tomar decisiones cada vez mejores desde el punto de vista clínico a nuestros pacientes. No tengo ningún tipo de conflicto de interés sobre esta charla y vamos a intentar introducir el peso de lo que ha contado la doctora Navarro de la anatomía sobre la toma de decisiones clínicas. Y en segundo lugar, que ha comentado el doctor Reyes, la ecografía, que ha sido el instrumento que nos ha modificado todas estas opciones terapéuticas y que nos ha conducido, si lo hacemos de una forma global y una visión global, a una anestesia regional mucho más segura. En cuanto a la charla concreta sobre las opciones del plexo braquial, vamos a ir trabajando desde los conceptos clásicos extremos del bloqueo del plexo braquial a nivel interescalénico, a nivel axilar, hacia la aproximación hacia la zona de la clavícula, la zona clavicular. En primer lugar, ya desde Winnie nos dejó claro que la aplicación de la anestesia regional o la anestesia regional es la aplicación del conocimiento anatómico. Por tanto, el conocimiento anatómico es importante y es importante conocer el plexo braquial clásico. Y la pregunta que nos debemos hacer todos como anestesiólogos es, ¿realmente conocemos este plexo braquial? ¿Sabemos qué componentes tiene y en cada zona qué territorios y qué inerva cada uno de estos territorios? Porque esto hace muchos años que se conoce y de hecho fueron los quirúrgicos, los cirujanos que aplicaban, cuando aparecieron los anestésicos locales, aplicaron este conocimiento anatómico a la utilización de este fármaco que fue inicialmente la cocaína. La complejidad del plexo braquial desde un punto de vista de anatomistas no tiene nada que ver con la realidad clínica, que es simple y siempre es exactamente igual. 4 o 5 niveles metaméricos de C5 a T1 se convierten en 5 grandes nervios terminales: músculo cutáneo, axilar, radial, mediano, cubital, y esto se sucede desde el concepto metamérico que está en la zona supraclavicular a un concepto de nervio periférico que está en la zona infraclavicular. El segundo de los aspectos es que esta estructura nerviosa debe ser conocida por los anestesiólogos. Eso significa que hemos de ser capaces de conocer lo que es el fascículo nervioso y lo que es el tejido conectivo de soporte, que es el epineuro del nervio. Esto histológicamente está bien claro, está bien definido. Incluso ecográficamente, cada vez más somos capaces no solo de identificar los distintos componentes de los plexos, sino incluso la estructura interna fascicular de este territorio nervioso. Por lo tanto, hoy la ecografía asociada a este conocimiento anatómico es lo que nos va a conducir a una anestesia regional más segura. De hecho, cuando se introduce la ecografía, estábamos hablando de eficacia. La ecografía nos permitía una mayor eficacia de nuestros bloqueos. Pero hoy en día la eficacia del bloqueo es cercano al 100% de los casos. Por lo tanto, nuestro objetivo tiene que ir mucho más enfocado hacia la seguridad de nuestros bloqueos anestésicos. Por tanto, no hemos de basar todo en conocimiento anatómico y en conocimiento de identificación nerviosa ecográfica, sino que hemos de ser capaces de hacer técnicas cada vez más seguras
y por lo tanto hemos de tener un buen control, habilidad manual para el acceso a estos territorios nerviosos y lógicamente empezar a tomar decisiones de cómo relacionar la punta de la aguja con nuestro plexo, nuestro nervio. Por lo tanto, tenemos tres niveles de actuación. Una es la ecografía, la parte morfológica. Una es la parte funcional, en donde hemos de evaluar la parestesia o la respuesta a la neuroestimulación con el objetivo de evitar una aproximación importante al fascículo nervioso. Y finalmente hemos de evaluar cómo se está distribuyendo y cuál es la resistencia a la inyección en este territorio plexular. Por tanto, nuestra seguridad vendrá definida no solamente por el conocimiento, sino también por las habilidades y nuestro algoritmo de toma de decisiones. Vamos pues a la parte que me correspondería, que es los diferentes abordajes de este plexo braquial. Y lógicamente hemos de empezar explicando que hay dos territorios bien definidos. El territorio supraclavicular, donde clásicamente se aplica a la cirugía del hombro y entre ellos es la técnica interescalénica la más frecuente, a un bloqueo por debajo de la clavícula, que sería un infraclavicular, y que la técnica habitual clásica es a nivel axilar. Si nos vamos en las técnicas supraclaviculares, están muy bien definidas cuál es el bloqueo interescalénico entre medio de los dos escalenos, y aquí tenemos distintas opciones gracias a la ecografía. Podemos definir en qué punto de este plexo estamos introduciendo el anestésico local, entre C5, C6 o C6, C7. Pero además nos permite la ecografía identificar todo este territorio nervioso interescalénico hasta la zona extra, supraclavicular extra escalénica, que será el tronco superior. La distancia que recorre entre el interescalénico y el tronco superior es realmente corta porque estamos utilizando el ecógrafo para situar nuestra aguja. Por lo tanto, la distancia ecográfica es muy corta, especialmente en cirugías en pacientes con cuellos cortos, no el que están viendo aquí en la imagen, que es un modelo para las fotografías. Por lo tanto, identificaremos la transversa de C7 en la imagen de abajo a la derecha, donde van a identificar la arteria vertebral por delante de la raíz de C7 y aquí podemos situar claramente dónde podemos inyectar entre C5, C6, entre C6, C7, en base a qué, a la mejor visión ecográfica en cada uno de nuestros pacientes, porque técnicamente resulta muy similar un bloqueo a un nivel que a otro. Por tanto, entre C5, C6 o C6, C7, como ven aquí, la técnica es prácticamente la misma. Es un bloqueo interescalénico. Este es el bloqueo ideal para cirugía del hombro, con bajos volúmenes, bajas dosis de ropivacaína, por ejemplo, al 0,2 con 10 mililitros, es suficiente para tener estos territorios de analgesia o anestesia en nuestros pacientes. Además, recordar simplemente que el interescalénico es uno de los bloqueos con más daño neural post-bloqueo o postquirúrgico, porque no queda del todo claro cuál es el mecanismo de acción lesivo sobre este territorio nervioso, si la técnica anestésica o la técnica quirúrgica. Por lo tanto, hemos de optimizar este algoritmo de decisión que cada uno debemos aplicar en función de nuestro criterio. Pero sabemos perfectamente que el bloqueo interescalénico tiene una incidencia constante de bloqueo del nervio frénico y por lo tanto en pacientes con patología respiratoria vamos a cuestionar su aplicabilidad. Surgen entonces distintas opciones. Gracias a la ecografía podemos descender en el territorio supraclavicular hacia este tronco superior donde vamos a tener el nervio supraescapular, que va a ser el que nos va a determinar una acción analgésica sobre el territorio escápulo-humeral claro o acromio humeral o acromio clavicular. Por tanto, el bloqueo del tronco superior no es más que un conocimiento ecoanatómico del territorio de C5, C6 y descendemos hasta zonas muy próximas a la clavícula, donde inyectando un pequeño volumen de anestésico local en las zonas de las divisiones
de este plexo o de este tronco superior, vamos a tener una distribución escasa proximal y por lo tanto no va a producirse o va a reducirse la incidencia de paresia frénica. Por lo tanto, el tronco superior es una buena alternativa al bloqueo interescalénico para intentar reducir la incidencia de paresia frénica. Eso ya ha sido demostrado en distintos estudios clínicos, en donde vemos que en este caso que pasa del 90% de paresia frénica a un 5% de paresia frénica. Sin embargo, no todos los artículos son exactamente iguales, sino que hay otros artículos donde nos sugieren que el descenso de paresia va del 100% prácticamente a un 75%. Por lo tanto, no tiene un beneficio claro en este territorio. Si analizamos metaanálisis al respecto, nos vamos a evidenciar de dos cosas. Uno, que la paresia frénica es mucho menos frecuente en el bloqueo del tronco superior con respecto al bloqueo del nervio del interescalénico. Sin embargo, la calidad analgésica de este territorio es exactamente igual en la cirugía del hombro, o por lo tanto, el bloqueo interescalénico es igual de efectivo que el bloqueo del tronco superior. Estas son las conclusiones del metaanálisis, pero también sabemos que el bloqueo del tronco superior es bastante similar al bloqueo costoclavicular. Es un bloqueo infraclavicular que puede ser aplicado en cirugía del hombro. Hemos de ser cuidadosos en este sentido, lo hablaremos después, como el bloqueo costoclavicular es un bloqueo que accede al territorio supraclavicular tras su inyección. Sin embargo, no debemos, uno, de considerar que la paresia frénica sea de cero. De hecho, en este estudio hay un paciente que produce bloqueo frénico. Y por otro lado, hemos de considerar que la calidad analgésica obtenida en este bloqueo, si bien es excelente en la mayoría de los pacientes tras cirugía del hombro, no va a ser exactamente igual que un bloqueo del tronco superior o del bloqueo interescalénico. Nos vamos finalmente a la zona axilar, a la zona infraclavicular, debajo de las clavículas. Allí tendremos el bloqueo de nervios terminales y de ellos el bloqueo axilar es exactamente el bloqueo de nervios terminales ideal, especialmente para cirugía ambulatoria. La técnica se realiza en la raíz del brazo, de la extremidad, y va a ser unos detalles importantes, es el reconocer en primer lugar el tendón conjunto, el que se produce por la conjunción de los músculos del redondo mayor y del dorsal ancho, que se inserta a nivel humeral, y hemos de identificar esta estructura tendinosa, porque esta estructura tendinosa nos va a definir que todo el plexo braquial esté por encima de este tendón. El segundo de los aspectos es que hemos de considerar que el pectoral mayor tendrá una inervación anterior al plexo braquial y que va a tener una inserción también humeral, pero algo más proximal que el tendón conjunto. Por consiguiente, hemos de tomar una decisión de evitar el tendón del pectoral mayor y para ello considero una buena técnica modificar ligeramente o rotar ligeramente el transductor para ver el tendón conjunto y evitar el acceso de nuestra aguja en plano desde la zona lateral a través del tendón del pectoral mayor. La disposición de los nervios en este territorio axilar también es muy constante. El mediano, el radial, el músculo cutáneo y el cubital van a estar en relación a nuestra arteria humeral en una disposición concreta. Evidentemente, a este nivel no vamos a conseguir un bloqueo del nervio axilar y obviamente tampoco del nervio supraescapular. Por lo tanto, este bloqueo no va a ser efectivo para cirugías sobre el hombro. Como detalles, el nervio músculo cutáneo lo vamos a hallar siempre en el territorio intermuscular entre el coracobraquial
y el braquial, perdón, y el bíceps en su porción larga. Tengan en cuenta que si no identifican este nervio musculocutáneo, la mayoría de las ocasiones va a ser porque el nervio musculocutáneo aún está próximo al nervio mediano. Por lo tanto, debemos buscarlo en un 15% aproximadamente de los pacientes en las proximidades del nervio mediano. Siempre el nervio cubital y el nervio radial se hallan al otro lado, en la zona posterior a la arteria humeral. Por tanto, conocimiento de esta disposición anatómica de los nervios axilares alrededor del nervio de la arteria axilar o arteria humeral, vamos a tomar las decisiones clínicas respecto a cómo inyectar o cómo acceder a distintos territorios. Sabemos que hemos de inyectar por encima o por debajo de la arteria, pero hemos de cruzar a la zona de la vena humeral, donde inyectaremos sobre el radial y el cubital, y en el lado anterior a la arteria humeral tendremos que buscar el mediano y el músculo cutáneo en las distintas características anatómicas de nuestros pacientes. La técnica axilar es ideal para toda la cirugía desde el codo hacia distal, y el volumen aplicado hoy en día es alrededor de 20 mililitros. Es un bloqueo muy seguro, tiene una baja incidencia de complicaciones neurológicas, aunque a pesar de que tiene 1.5 en este estudio clásico, recuerden que implica a 4 distintos territorios nerviosos y por lo tanto es un bloqueo múltiple más que un bloqueo único. El mismo mecanismo de toma de decisiones de algoritmo de seguridad hemos de aplicar en estos pacientes. Nos vamos al bloqueo costocoracoideo, infraclavicular coracoideo, que es la técnica que nos va a permitir acceder, al igual que en el bloqueo axilar, a este territorio distal infraclavicular. El coracoideo es el clásico infraclavicular, y este bloqueo también está bien descrito a nivel de la coracoides o paracoracoideo medial, y aquí hemos de situar en distintos territorios de la axila, de la referencia con respecto a la axila, a la arteria axilar, porque la disposición de estos nervios o de estos cordones del plexo braquial alrededor de la arteria axilar va a ser distinta. Distintos estudios nos definen distintas posiciones de estos cordones a nivel inferior a la coracoides. Por lo tanto, es difícil predecir dónde se van a hallar porque la dificultad de visibilidad anatómica de estos cordones es elevada, a excepción quizás del cordón lateral. Por lo tanto, en la primera porción, en la zona más proximal a la clavícula, este plexo braquial se halla constantemente localizado lateral a la arteria axilar. Y no solamente eso, sino que la superficialidad de este plexo braquial y esta arteria axilar nos van a hacer una visibilidad mucho mejor de este plexo braquial a nivel infraclavicular, costoclavicular. Esto es conocido ecográficamente y anatómicamente en estudios clásicos. Sin embargo, va a ser importante la capacidad de abducción del brazo, porque la visibilidad de este plexo costoclavicular va a ser muy superior si tenemos una abducción del brazo de 90 grados. Por lo tanto, la ventaja clásica que se le ha dado al bloqueo infraclavicular de evitar la movilización del brazo para acceder a la fosa axilar y por tanto hacer un bloqueo axilar, creo sinceramente que es exactamente igual de necesario cuando hacemos un bloqueo a nivel costoclavicular. Lo interesante de este territorio es que la zona infraclavicular costoclavicular es próxima, muy próxima a la zona supraclavicular del tronco superior. Por lo tanto, hemos accedido desde zonas distales, tanto interescalénica como axilar, a zonas próximas a la clavícula, y podemos considerar a este bloqueo costoclavicular
como el nuevo bloqueo espinal del plexo braquial. Esta zona costoclavicular tiene una disposición de los fascículos o de las divisiones o de los fascículos secundarios muy constante, implica la necesidad de identificar al músculo subclavio para evitar la punción de la vena cefálica, y la disposición de este plexo nos implicará la identificación del fascículo lateral muy pegado y superficial a la arteria humeral o axilar, perdón, y los fascículos medial y posterior mucho más compactos y profundos a esta arteria, o lateral a esta arteria axilar, por encima de la digitación del serrato. Esta es la técnica de inyección. Vemos cómo se van separando los distintos componentes plexulares, los cordones de este plexo braquial, y con una punción única tenemos una buena eficacia de este bloqueo. Inicialmente la técnica se describió como de lateral a medial, utilizando una dirección de la aguja hacia el tórax. Esto permite colocación de catéteres de forma simple y muy eficaz. Nosotros sugerimos un abordaje de medial a lateral, pasando por encima de la arteria axilar, porque así resulta más simple la accesibilidad en plano sobre este territorio. Como ya hemos comentado en la primera parte de la charla, este bloqueo conduce a una distribución supraclavicular del anestésico local y por lo tanto tiene una buena eficacia con respecto, por ejemplo, al paracoracoideo, una rápida eficacia clínica, y en comparación con el bloqueo interescalénico, el costoclavicular tiene una buena eficacia clínica y por tanto es correcto utilizarlo en procedimientos supraclaviculares clásicos como son las artroscopias de húmero. Sin embargo, como hemos dicho también anteriormente, la calidad analgésica de los dos bloqueos o anestésica no va a ser exactamente igual. Por lo tanto, el bloqueo supraclavicular y costoclavicular son bloqueos eficaces, son bloqueos que tienen una acción en todas las cirugías sobre la extremidad superior y por tanto el costoclavicular puede ser el nuevo bloqueo espinal de este territorio. Si vamos pues a considerar la alternativa con respecto al axilar, el bloqueo infraclavicular o específicamente el costoclavicular son muy buenas alternativas, pero hemos de pensar que no va a afectar en ningún caso al nervio intercostobraquial, que tenemos accesibilidad a través de la zona axilar. Respecto al coracoideo, el costoclavicular es más eficaz, más simple y está el plexo más compactado. Con respecto al supraclavicular, evidentemente el costoclavicular va a ser mucho más eficaz sobre la función del tronco inferior y por lo tanto sobre la zona cubital. Pero existe riesgo menor de paresia frénica y mayor riesgo de ausencia del nervio, del bloqueo del nervio supraescapular. Y con respecto del interescalénico, evidentemente el costoclavicular no va a afectar al plexo cervical superficial, pero evidentemente va a tener un mínimo riesgo de afectación del nervio frénico. Espero que los énfasis sobre el costoclavicular y la distribución de las distintas opciones sobre este plexo braquial sean suficientes para darle la píldora o la acción final después de las charlas de anatomía y sonoanatomía de nuestros compañeros. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por su atención.